Parte 1. Introducción. Un toque suave en la conciencia. Hola, gracias por estar aquí. Déjame hacerte una pregunta. Muy honesta, ¿cuándo fue la última vez que tu mente realmente descansó? No me refiero a dormir, sino a ese momento raro en el que ya no estabas discutiendo con tus propios pensamientos. Ya no corrías delante del mañana. Ya no arrastrabas el ayer como una sombra. La vida ahora es muy ruidosa. Ruidosa por fuera: tráfico, notificaciones, trabajo, palabras. Pero hay algo aún más ruidoso. El ruido por dentro: pensamientos que vienen y van sin detenerse. Preocupaciones sin nombre. Frases como ¿y si? ¿Qué tal si? ¿Por qué yo? Muchas personas por fuera parecen estar bien, pero por dentro es como si abrazaran un torbellino y entonces, en silencio, a veces nos preguntamos, ¿por qué me esfuerzo tanto y aún así no estoy en paz? ¿Por qué mientras más busco la felicidad, más vacío me siento? ¿Será que en algún lugar de mi mente estoy atrapado? Hoy, nuestro tema: la mente de un monje. Budistas secretos para pensar menos y vivir mejor. No tiene la intención de que aprendas algo más para cargar tu cabeza. Es simplemente abrir juntos una pequeña rendija para que puedas ver que, detrás de todo ese ruido, tal vez todavía exista un espacio de quietud esperando ser reconocido. No estoy aquí para juzgarte, solo quiero sentarme a tu lado, como un compañero de camino, y recordarte que vuelvas a ti, si estás dispuesto. Empecemos con algo muy sencillo: mirar de frente el ruido que hay en tu mente. Parte 2. Reconocer el problema. Mirar hacia adentro. Hay algo muy extraño que muchas personas no se atreven a decir en voz alta, por miedo a ser malinterpretadas, por miedo a parecer débiles o desagradecidas. Podemos vivir rodeados de gente, reír, trabajar y aún así sentirnos solos. Podemos tener lo que queríamos y aún así el corazón no se siente pleno. Podemos estar descansando y la mente seguir cansada. Ese cansancio no está en las piernas. Está en un lugar más profundo, en una mente que nunca deja de correr. ¿Te ha pasado? Hay días en que despiertas y, antes de poner los pies en el suelo, la mente ya empezó a calcular. No porque te guste, sino porque se acostumbró. Corre tras lo que hay que hacer. Corre tras el miedo de no llegar a tiempo. Corre tras esa voz invisible: tienes que ser mejor que ayer. Tienes que ser mejor que los demás. Tienes que estar seguro. Tienes que controlar. Trabajas todo el día, pero dentro de tu cabeza hay alguien más, trabajando, alguien que piensa en el trabajo, que se preocupa por el trabajo, que compara, que se defiende, que imagina el peor escenario. Y por la noche, tu cuerpo se acuesta, pero en tu mente sigue un diálogo que nunca termina. Tal vez has vivido esto. Revisas el teléfono una vez más, como si al ver una notificación más fueras a encontrar paz. Pero mientras más miras, más te enredas. Te acuestas en la oscuridad, cierras los ojos, pero la mente abre 1000 puertas: la puerta del pasado, la del futuro, la del arrepentimiento, la de la preocupación, la del reproche. Muchas personas viven en ese estado tanto tiempo que creen que es normal, creen que ser humano es así, creen que todos están igual, así que soportan como una costumbre. Pero el budismo mira este fenómeno de otra manera. Lo llama mente arrastrada. Mente arrastrada significa que la mente ya no permanece en sí misma. Es arrastrada por corrientes de reacción, por hábitos, por patrones antiguos. Es arrastrada por 3 grandes corrientes que en la enseñanza budista se conocen como los 3 venenos:
apego, aversión, ignorancia. Y lo más importante es que estos tres no solo aparecen en grandes eventos, están presentes en los momentos más pequeños y ordinarios. 1. Apego. No solo querer dinero, sino querer más para calmar la inseguridad. El apego no es solo querer riqueza, también es querer reconocimiento, querer seguridad, querer certeza, querer que los demás nos entiendan, querer tener siempre la razón, querer que la vida funcione según nuestro plan. Puedes ver el apego en algo muy pequeño. Publicas algo y esperas reacción. Esperas que les guste. Esperas que te elogien. Si no sucede, algo dentro se mueve. Nadie te hizo daño, pero tu mente se agitó. O el apego puede verse así. Intentas complacer a todos porque temes ser rechazado. Dices, no pasa nada cuando por dentro sí pasa algo, solo para mantener la armonía. Aceptas más trabajo cuando ya estás agotado, porque quieres que te vean valioso. El apego puede ser muy sutil, no siempre es hambre material. Es un hambre psicológica, hambre de validación, hambre de tranquilidad, hambre de sentir, soy aceptado. Y cuando el apego está activo, la mente no descansa. Es como alguien que siempre persigue algo cuando ya es suficiente. Quiere más cuando ya está estable. Quiere más seguridad cuando ya está en paz. Quiere más paz. Por eso puedes tener mucho y aún así sentir que falta algo. Puedes alcanzar una meta y no sentirte completo. Puedes recibir elogios y aún así temer la crítica de mañana. Esa sensación de falta no está fuera, está en cómo la mente se mide a sí misma con cosas externas. 2. Aversión, no solo enojo, sino resistencia a la realidad. La aversión no es solo un estallido de ira, puede ser irritación silenciosa, molestia prolongada, tensión interna cuando algo no sale como quieres. La sensación de no soporto esto, puedes verla en cosas muy cotidianas. El tráfico, un comentario incómodo, un plan que cambia, un mensaje que tarda en responder, una crítica que no te gusta. Tal vez no explotas, pero por dentro te cierras, te enfrías, te tensas y llevas esa sensación todo el día. A veces la aversión no va dirigida a otros, sino a ti mismo. Te reprendes por un pequeño error. No te perdonas. Repites, ¿por qué soy así? Soy inútil. No merezco esto. Muchos creen que la autocrítica es motivación, pero en realidad es una forma sutil de aversión. Resistirse a la propia humanidad imperfecta. Y la aversión crea un ruido muy cansado, el ruido de la resistencia. Resistencia al presente. Resistencia a las emociones. Resistencia a los demás. Resistencia a uno mismo. Observa esto cuando no aceptas algo. El cuerpo se tensa. La respiración se vuelve superficial. La mente se calienta o se endurece. Aunque por fuera parezcas tranquilo. 3. Ignorancia no es falta de inteligencia, sino no ver con claridad. Ignorancia no significa ser poco inteligente. Significa no ver cómo funciona la mente. No ver que estás siendo arrastrado. No ver que te identificas con un pensamiento y crees que ese pensamiento eres tú. Aquí es donde más sufrimos y donde menos nos damos cuenta. Aparece un pensamiento. No soy suficiente. Si lo crees de inmediato, sufres. Te encoges. Te sientes menos. Te sientes indigno. Pero si miras más profundo, puedes ver. Es solo un pensamiento. Viene y se va. No es tu esencia. Ignorancia es olvidar eso. Es confundir las nubes con el cielo. Es creer que la voz en tu cabeza es la verdad absoluta. Es pensar que la emoción que surge eres tú. Por ignorancia,
Vivimos como atrapados en una película. Recuerda una preocupación reciente. Generalmente no empieza con un gran evento. Empieza con una frase. ¿Y si pasa eso? ¿Y si fracaso? ¿Qué pensarán de mí? ¿Soy suficiente? Esa frase es como un anzuelo. Si muerdes, la película comienza. Imaginas, añades detalles, añades conclusiones, añades consecuencias y terminas temiendo la historia que tú mismo creaste y la llamas realidad. Mientras la realidad puede ser muy simple. Estás aquí, estás respirando, estás vivo, pero tu mente está en otro lugar. Muchos creen que están pensando para resolver, pero muchas veces la mente está creando una película y obligándote a vivir dentro de ella. Y cuando vives mucho tiempo en esa película, olvidas. El cuerpo sigue respirando. El suelo sigue bajo tus pies. El presente sigue aquí. Tal vez te ha pasado. Hablas con alguien querido, pero tu mente está en otro lado. Comes, pero no saboreas. Caminas, pero no sabes que caminas. Esa ausencia no significa que seas malo. Significa que tu mente se acostumbró a correr. Y cuando te detienes, te sientes extraño, vacío, inquieto, como si faltara algo. Esa es una señal importante. La mente se volvió adicta al estímulo, a la ocupación, al pensamiento constante. Quien vive en ruido teme el silencio, porque en el silencio se escucha a sí mismo, y escucharse a sí mismo puede dar miedo. Cuando uno ha estado cansado por tanto tiempo, el efecto espejo no está solo. Si te sientes confundido, por favor no te juzgues. No estás roto. No te falta fuerza de voluntad. No eres débil. Solo has vivido así por mucho tiempo. En el budismo, esto se llama ignorancia, no como pecado, sino como no ver con claridad. No ver con claridad significa, nunca nos enseñaron a observar la mente. Aprendimos a leer, a trabajar, a calcular, pero no a reconocer un pensamiento cuando surge. Nos enseñaron a tener éxito, pero rara vez a habitar en paz. Nos enseñaron a esforzarnos, pero casi nunca a detenernos. Por eso, cuando la mente corre, creemos que somos nosotros. Cuando hay ansiedad, creemos que somos ansiosos. Cuando hay miedo, creemos que somos débiles, pero en realidad son estados que pasan. Cuando entendemos esto, algo se suaviza por dentro. Empezamos a tratarnos con más compasión. Dejamos de pelearnos con nosotros mismos. Dejamos de insultarnos por ser débiles. Dejamos de obligarnos a estar bien cuando no lo estamos. La compasión hacia uno mismo no nos vuelve perezosos, nos vuelve honestos. Y cuando somos honestos con nosotros mismos, podemos empezar a transformar. Muchos buscan métodos para eliminar pensamientos, pero antes de eliminar, hay que mirar, hay que reconocer. Reconocer no es juzgar, reconocer es ver con claridad. Puedes preguntarte suavemente, ¿dónde corrió más mi mente hoy? ¿Cuándo estuve más tenso? ¿Cuándo me cerré? ¿Cuándo tuve miedo? ¿Cuándo necesité más reconocimiento? Estas preguntas no son para analizar sin fin. Son para traer luz a un rincón oscuro. Donde hay luz, hay menos ceguera. Y cuando hay menos ceguera, empezamos a ver algo más profundo. El ruido no es el enemigo. Es una señal de que la mente necesita ser mirada. El ruido es como una campana, no para odiarla, sino para reconocer. Estoy siendo arrastrado. Y cuando sabes que estás siendo arrastrado, ya no estás completamente arrastrado. Aunque solo una pequeña parte de ti lo note, ya es el inicio de la libertad. Y desde aquí, podemos avanzar con firmeza, porque si no reconocemos con claridad,
Cualquier solución será solo pintura sobre la superficie. Para mirar más profundo, necesitamos tocar la raíz en el Dharma. Parte 3. La raíz en el Dharma. Volver al origen. En la tradición del budismo Mahayana no se niega el sufrimiento. No se pinta de colores suaves. No se consuela diciendo solo piensa positivo y ya está. Porque si pensar positivo fuera suficiente para acabar con el sufrimiento, el mundo no estaría tan cansado. El Buda comenzó con algo muy directo, muy real, muy humano. El sufrimiento. En las 4 nobles verdades. Sufrimiento no es solo dolor físico, no es solo enfermedad, no es solo accidente, no es solo pérdida visible. El sufrimiento también es inquietud, vacío, desánimo, ansiedad. Esa sensación de no estar satisfecho con la vida, aunque la vida no nos haya hecho nada concreto. Hay personas que lo tienen todo, pero sienten que algo falta. Hay personas amadas, pero temen ser abandonadas. Hay personas descansando, pero su mente no descansa. Eso también es sufrimiento. Es sentir que siempre hay que correr. Correr para alcanzar. Correr para conservar. Correr para no quedar mal. Correr para ser reconocido. Correr para sentirse seguro. Y mientras más se corre, más cansancio hay. El Buda no nos culpa por estar cansados, solo señala, esta es la verdad de la vida, después del sufrimiento. En las 4 nobles verdades viene la causa acumulada del sufrimiento. En muchos textos se expresa con 2 palabras muy cercanas, deseo y apego. Deseo es tomar. Apego es aferrarse. Aferrarse a una persona. Aferrarse a una imagen de uno mismo. Aferrarse a un plan. Aferrarse a una expectativa. Aferrarse a la sensación de yo debo controlar. A veces, nos aferramos incluso a una tristeza. Suena extraño, ¿verdad? Pero hay tristezas tan familiares que no nos atrevemos a soltarlas, porque si las soltamos, tememos quedarnos vacíos, tememos no tener nada a lo cual sujetarnos, y entonces las abrazamos como si abrazáramos una sombra. La causa no es solo grandes deseos, también son hábitos muy pequeños, querer que los demás nos entiendan de inmediato. Querer que todo salga como esperamos. Querer emociones agradables. Querer un futuro seguro. Querer y querer. Pero la vida es impermanente. En el Sutra del Diamante hay una frase conocida. Todos los fenómenos condicionados son como un sueño, una ilusión, una burbuja, una sombra. Es decir, todo lo que depende de condiciones cambia. En el Dhammapada, el Buda también recuerda repetidamente la impermanencia. La impermanencia no es una amenaza, es la realidad. El cuerpo cambia, las emociones cambian, las relaciones cambian, las circunstancias cambian, incluso los pensamientos en tu mente cambian minuto a minuto. Los maestros Zen suelen decir algo muy simple. La mente es como el agua. Si hay viento, se agita. La agitación no es culpa del agua. El viento es la condición. Que la mente se mueva no es pecado, no es error. Cuando hay condiciones, se mueve. Pero lo que nos hace sufrir no es que la mente se mueva, es querer que no se mueva. Lo que nos hace sufrir no es que la vida cambie, es exigir que no cambie. Queremos que alguien nos ame siempre. Queremos que el trabajo sea estable para siempre. Queremos que la salud dure para siempre. Queremos que todo fluya siempre. Queremos, pero la vida no obedece. Y cuando no obedece, nos duele. Aquí, el Dharma señala algo muy profundo.
El sufrimiento no viene completamente de afuera. Gran parte del sufrimiento viene de cómo miramos y cómo reaccionamos. Ante la misma situación, una persona la soporta, otra se derrumba, no porque la segunda sea débil, sino porque está siendo arrastrada por una forma de ver, por un hábito de reaccionar que ni siquiera reconoce. En la enseñanza de los 12 eslabones de la originación dependiente, hay una secuencia muy clara. Por no ver con claridad, ignorancia, actuamos por hábito. Formaciones surge la conciencia y la identificación, nombre y forma. Hay contacto, surge, sensación, nace, deseo, aparece, apego, se forma la existencia condicionada y de ahí vienen nacimiento, envejecimiento, enfermedad, muerte y sufrimiento. Puede sonar doctrinal, pero si miras tu propia vida, verás que es muy parecido. Aparece una sensación incómoda, nada más, pero no nos detenemos ahí. No miramos directamente esa sensación. Empezamos a pensar, ¿por qué soy así? ¿Cómo hago para que desaparezca? ¿Hay algo mal conmigo? Seguro soy terrible. Y se abre una historia, y luego otra, y somos arrastrados, de sensación a interpretación, de interpretación a conclusión, de conclusión a miedo, y empezamos a aferrarnos a controlar, aferrarnos a resolver ya, aferrarnos a ganar, aferrarnos a tener razón, y el ciclo del sufrimiento crece solo, ¿ves? Empieza muy pequeño, muy cotidiano, pero porque no lo vemos, se vuelve grande. En el budismo, ignorancia no es maldad, no es perversidad. Ignorancia es simplemente no ver con claridad, no ver cómo funciona la mente, no ver que nos estamos identificando con los pensamientos, no ver que estamos viviendo más en la historia que en el presente. Y cuando no vemos, creemos que eso somos nosotros. Creemos, soy una persona ansiosa, soy una persona inestable, soy alguien que no es suficiente. Pero son estados condicionados. Vienen y se van. Pero como los retenemos, se quedan más tiempo. Y como nos aferramos, pesan más. Tal vez ahora estás notando algo importante. No estás roto, no eres defectuoso. Solo has estado funcionando según una cadena de hábitos que no habías visto. Y cuando lo ves, una parte del sufrimiento ya se afloja. Solo ver ya cambia algo. Pero las 4 nobles verdades no se detienen en sufrimiento y causa. Después viene la cesación. Cesación no significa destruir la vida. No significa abandonar todo. Significa tener la capacidad de detener el ciclo, detener el aferrarse, detener la identificación, detener la reacción automática. Cesación es poder vivir sin ser arrastrado continuamente, poder respirar, sabiendo que respiras, poder sentir tristeza sin hundirte, poder sentir preocupación sin que la preocupación te controle. Es una posibilidad, no un milagro instantáneo. Nadie puede dártela solo con palabras. Por eso, después de la cesación, viene el camino de práctica. Esto es importante para ser honestos. El Dharma no dice escucha y se acaba el sufrimiento. Dice, hay un camino y requiere práctica constante, según las condiciones de cada persona. Según su karma, según su perseverancia. Algunos avanzan más rápido, otros más despacio, pero todos avanzan paso a paso. Nadie puede caminar por otro. Desde esta comprensión de la raíz, estamos listos para un giro importante, porque cuando entiendes que el sufrimiento no viene solo de la vida, sino de cómo la mente se aferra a la vida, empieza a aparecer una luz nueva. Una nueva forma de ver. Si has llegado hasta aquí y reconoces,
Así funciona mi mente. Entonces ya hay una puerta que se abre. No es ruidosa, no es brillante, pero es real. Y cuando esa puerta se abre, empiezas a notar algo muy claro. Mientras más te aferras, más sufres. Mientras más resistes, más te cansas. Mientras más te identificas, más te arrastra. Pero si sabes mirar, si sabes respirar, si sabes volver, en este mismo instante, ya hay una salida. Y ese será el paso hacia la siguiente parte: abrir los ojos de la mente y ver la verdad de una manera completamente nueva. Parte 4. Una nueva comprensión, abrir los ojos de la mente. Hay una paradoja muy profunda en el Dharma. Cuanto más intentas retener, más pierdes. Cuanto más intentas evitar, más duele. Cuanto más quieres controlar, más inquietud aparece. Crecimos con una creencia muy conocida: hay que aferrarse fuerte para estar seguros. Hay que tener certeza para estar en paz. Todo debe salir como queremos para poder respirar tranquilos. Pero si miras con honestidad, esa misma mano que aprieta es la que se cansa. No es la vida la que nos agota, es la manera en que la sujetamos. A veces creemos que estamos reteniendo a una persona, pero en realidad estamos reteniendo una sensación, la sensación de ser amados, de no ser abandonados, de seguir teniendo valor. A veces creemos que estamos defendiendo un plan, pero en el fondo estamos defendiendo una ilusión. La ilusión de que si todo sale según el plan, no sufriremos. A veces creemos que estamos protegiendo un trabajo, pero más profundamente, estamos protegiendo una identidad. Yo soy competente. Yo no puedo fallar. Yo debo demostrar. Y cuando hemos retenido así, basta que la vida tiemble un poco para que el corazón se sacuda. En muchos textos Mahayana hay una frase muy conocida: la mente crea todos los fenómenos. Eso no significa que el mundo exterior no exista. No significa que todo sea imaginación. Solo señala algo muy real: la manera en que experimentamos el mundo pasa, en gran parte, por el lente de la mente. Dos personas frente a la misma situación. Una ve tragedia, la otra ve oportunidad de crecer. La situación no cambia, la mente sí. Y si miras un poco más profundo, puedes empezar a notar algo sorprendente. Tal vez lo que necesitamos cambiar no es el mundo entero, sino la forma en que lo estamos sosteniendo dentro de nosotros. Recuerda algo que una vez te hizo sufrir mucho. En ese momento pensaste: si esto pasa, no lo soportaré, me derrumbaré, no podré levantarme. Pero el tiempo pasó y sigues aquí, sigues respirando, sigues viviendo. Y un día miras atrás y notas que ya no tiene el mismo poder. ¿Qué cambió? No el pasado, no la otra persona, no las circunstancias. Cambió tu mirada. Y ahí una puerta comienza a abrirse, la puerta de la conciencia. En el Zen hay un espíritu muy especial. Las aflicciones son, en esencia, iluminación. No significa que las aflicciones sean buenas. No significa que debamos conservarlas para iluminarnos. Significa que cuando miramos directamente la aflicción con atención despierta, ella misma se convierte en la puerta hacia la sabiduría. Lo que nos hace sufrir no es solo la emoción desagradable, es que somos arrastrados por ella. Nos hundimos, nos identificamos. Decimos: yo soy tristeza, yo soy fracaso, yo soy insuficiente. Pero si te detienes un instante y miras con cuidado, verás una diferencia pequeña, pero poderosa. La tristeza está presente, pero tú no eres la tristeza. La ira está presente, pero tú no eres la ira. El pensamiento corre, pero tú no eres el pensamiento. Solo cambia ligeramente la posición. De ser arrastrado,
a ser quien observa. En ese instante, aparece una pequeña grieta, un espacio muy sutil, pero suficiente para respirar. Estás triste. En vez de preguntar, ¿cómo hago para que se vaya?, pregunta, ¿cómo se manifiesta la tristeza en mi cuerpo y en mi mente? ¿Dónde está? ¿En el pecho? ¿En la garganta? ¿En el abdomen? ¿Es caliente o fría? ¿Pesada o vacía? ¿Estática o cambiante? ¿Estás enojado? En vez de forzarte a no enojarte, observa ese calor. ¿Cómo surge? ¿Cómo altera tu respiración? ¿Cómo tensa tus hombros? ¿Estás preocupado? En vez de seguir la historia de todo, saldrá mal. Pregunta, ¿de dónde nace esta preocupación? ¿De una imagen, de una frase en la mente, de un recuerdo antiguo? Solo mirar así ya transforma la aflicción. No porque la reprimas, no porque la venzas, sino porque ya no estás completamente en sus manos. Este es un giro esencial. No es obligar a la mente a callar. No es expulsar pensamientos. Es dejar de identificarte con ellos. La mente puede seguir pensando. Las emociones pueden seguir surgiendo, pero ya no necesitas convertir todo en yo. Te conviertes en quien sabe. Y ese saber es mucho más ligero. En el Sutra del Diamante hay un espíritu profundo. Despierta la mente sin aferrarte a nada. No te aferres a una imagen fija. No te aferres a una historia fija. No te aferres a un yo fijo. Cuando la mente se aferra, se endurece. Cuando no se aferra, se vuelve flexible. Y cuando es flexible, la vida deja de quebrarnos tan fácilmente. Puedes amar sin poseer. Puedes trabajar con dedicación, sin dejar que el título defina tu valor. Puedes esforzarte, sin usar éxito o fracaso para decidir quién eres. Puedes fallar, sin que tu identidad se derrumbe. Puedes ser malinterpretado, sin ahogarte en la necesidad de ser comprendido. Cuando ya no todo gira en torno a un yo fijo, todo se vuelve más liviano. Seguirás sintiendo dolor, porque eres humano, pero no añadirás más fuego. No contarás la segunda historia. La primera historia es el hecho. La segunda es: no lo soporto. Siempre me pasa a mí. La vida es injusta conmigo. Nadie me quiere. Nadie me entiende. Es la segunda historia donde el sufrimiento crece. Cuando comienzas a verlo, puede surgir un aha moment, no ruidoso, no dramático, muy silencioso. Tal vez he estado buscando la felicidad en el lugar equivocado, no afuera, sino en cómo me aferro por dentro. Pensabas, si esa persona cambia, estaré en paz. Si mi trabajo es estable, estaré en paz. Si tengo dinero, estaré en paz. Si nadie me juzga, estaré en paz. Pero luego ves, hay personas con todo que no están en paz. Y hay personas sin certezas que respiran con ligereza. Polka non senti anantuntifor. ¿Dónde está la diferencia? No en los objetos, no en las circunstancias, sino en la manera en que la mente se aferra a ellas. La impermanencia, cuando no se entiende, parece enemiga. Cuando se comprende, se vuelve maestra. Nos recuerda, todo dolor cambia, todo miedo cambia, toda tristeza pasa. Y también nos recuerda, no conviertas nada cambiante en tu refugio absoluto. Aferrarse al lugar equivocado es sufrir. Soltar no es perder. Soltar es devolverle a la vida su naturaleza cambiante. Apretar solo cansa la mano. Abrirla no nos arroja al vacío, nos arroja a la ligereza. Una nueva comprensión no elimina los desafíos de la vida, pero reduce nuestra resistencia. Y cuando hay menos resistencia, aparece una libertad pequeña, pero real. No libertad de las circunstancias,
sino libertad de la reacción automática. Libertad de ser arrastrado por costumbre. Libertad de creer cada pensamiento. Libertad de convertir todo en yo. Desde aquí, el camino de práctica deja de ser algo lejano. Se convierte en una invitación sencilla. Si la mente puede mirarse a sí misma, podemos empezar a construir una base nueva, no basada en el control, sino en la mente correcta y despierta. Una mente capaz de mantenerse firme en medio de la impermanencia. Y desde aquí, avanzamos hacia la siguiente parte. Parte 5. La lección de la mente correcta. Construir la base de la práctica. Cuando ya has tenido un pequeño destello de comprensión de que no eres los pensamientos que cruzan tu mente, aparece una pregunta muy concreta. Y a partir de hoy, ¿cómo vivir? Entender algo no es suficiente. El momento, aha, puede ser luminoso, pero si no lo nutres, esa luz se atenúa. La mente tiene hábitos muy fuertes. Si no la cuidamos, regresa al camino antiguo. Reaccionar rápido, juzgar con prisa, aferrarse con profundidad. Por eso, en el Dharma, se habla de la mente correcta. No es una mente perfecta. No es una mente sin emociones. No es una mente siempre tranquila. La mente correcta es la mente que sabe dónde está. Cuando surge el deseo, sabe que hay deseo. Cuando surge la ira, sabe que hay ira. Cuando surge la ansiedad, sabe que hay ansiedad. Solo eso, sin reprimir, sin adornar, sin culparse. En el noble óctuple sendero, el Buda enfatizó la atención correcta y la concentración correcta. Según los textos Pali y Mahayana, la atención plena no es forzar a la mente a estar en silencio. Es la capacidad de reconocer la realidad tal como es, sin añadir, sin quitar. Imagina una situación muy común. Alguien dice algo que te incomoda. ¿Cuál es la reacción natural? Responder de inmediato. Deféndete. Demostrar que tienes razón. Pero si en ese mismo instante te das cuenta, me estoy calentando, solo ese reconocimiento abre un espacio entre el estímulo y la reacción. La mente correcta comienza ahí. Muchos practicantes comparten que un solo respiro consciente antes de hablar puede cambiar por completo un conflicto. No porque se vuelvan perfectos, no porque ya no sientan enojo, sino porque regresan a sí mismos antes de que las palabras salgan. Practicar no significa huir del mundo. Practicar es aprender a vivir en el mundo sin ser arrastrado por él. Sigues lavando los platos, pero sabes que estás lavando los platos. Sigues comiendo, pero sabes que estás comiendo. Sigues escuchando a alguien, pero realmente escuchas, sin preparar la respuesta en tu mente. La mente correcta se construye en cosas muy pequeñas. No hace falta hacer algo grandioso, solo hacerlo pequeño, con presencia. Una base fundamental de la mente correcta es la respiración. La respiración siempre está aquí. No necesitas crearla, no necesitas hacerla especial, solo reconocerla. Puedes intentar una práctica muy sencilla, cada día, unos minutos. Siéntate en silencio, espalda recta con suavidad, cuerpo relajado. Lleva la atención a la inhalación y a la exhalación, sin controlar, sin forzar, sin buscar ningún estado especial. Cuando aparezcan pensamientos y aparecerán, simplemente reconoce, hay un pensamiento, y con suavidad vuelve a la respiración. Según la experiencia de muchos practicantes, esto no hace que los pensamientos desaparezcan de inmediato, pero con el tiempo cambia la relación con ellos. Ya no te arrastran tan lejos. Ves los pensamientos como nubes que pasan. Las nubes siguen moviéndose, pero ya no crees que tú eres la nube. La mente correcta
no es controlar la mente, es colocarla en el lugar adecuado. Existe un error común: pensar que practicar es alcanzar un estado especial, una paz continua, una calma absoluta, una ausencia total de movimiento. Pero en la tradición Zen hay una frase muy simple: la mente ordinaria es el camino. ¿Qué significa? Significa que cuando estás completamente presente en lo que haces, eso ya es práctica. No necesitas algo extraordinario, solo vivir lo ordinario con conciencia. Otro elemento esencial de la mente correcta es la actitud sin juicio. Gran parte del cansancio interior viene de evaluar constantemente: bueno, malo, correcto, incorrecto, debería, no debería. El análisis es útil en el trabajo, pero cuando lo aplicamos a cada emoción pequeña, la mente se agota, te sientes triste y de inmediato preguntas: ¿por qué soy tan débil? Te sientes cansado y te reprochas: debo ser más fuerte. Te sientes preocupado y te dices: preocuparme está mal. La mente correcta invita a probar algo distinto. En vez de preguntar ¿por qué soy así?, puedes preguntar: ¿qué estoy sintiendo ahora? En vez de decir debo ser más fuerte, puedes decir: estoy cansado, y eso es real. La mente correcta no es debilidad, es honestidad. Según la enseñanza de los 3 venenos deseo, aversión e ignorancia no se eliminan a la fuerza. Nadie logra dejar el deseo odiándose. Nadie reduce la ira castigándose. Se transforman mediante la conciencia continua. Cuando llevas luz, la oscuridad disminuye. No porque luches contra la oscuridad, sino porque enciendes la lámpara. Practicar no es añadir más tareas. No es cargar con otra obligación. Practicar es cambiar la forma en que haces lo que ya haces. Sigues trabajando. Sigues cuidando a tu familia. Sigues enfrentando dificultades, pero con una diferencia. Ya no vives completamente en la reacción automática. Antes de hablar, respiras. Antes de decidir, haces una pausa. Antes de decidir, haces una pausa. Antes de concluir, observas. Una pregunta muy sencilla puede acompañarte cada noche. Hoy, ¿hubo algún momento en que me detuve antes de reaccionar? No hace falta mucho. Un solo momento así ya es una semilla. Pequeña, pero real. Y si esa semilla se riega con práctica diaria, con el tiempo puede convertirse en una base sólida, no para evitar todas las tormentas, sino para que, cuando llegue la ola, no te pierdas completamente en ella. Puedes tambalear, pero no hundirte. Puedes sentir dolor, pero no desintegrarte. Desde esa base de mente correcta, empiezas a comprender algo aún más sutil. No se trata de abandonar la vida, sino de vivir con ligereza dentro de ella. Eso es el arte de soltar. Y hacia allí nos dirigimos en la siguiente parte. Parte 6. El arte de soltar, liberarse del apego al yo. Existe un malentendido muy común.
Cuando oímos soltar, pensamos que significa perder. Cuando oímos renunciar, pensamos que significa abandonar. Cuando oímos no apegarse, tememos volvernos indiferentes. Pero en el espíritu del Dharma, soltar no es darle la espalda a la vida. Soltar no es escapar. Soltar no es volverse frío. Soltar es dejar de apretar. Prueba cerrar el puño con fuerza. Manténlo así unos minutos. Al principio, puedes soportarlo, pero cuanto más lo mantienes, más se cansa la mano. Los músculos se tensan. La respiración se vuelve pesada. No te cansas porque la mano exista. Te cansas porque la mantienes contraída demasiado tiempo. La vida es igual. No sufrimos por tener emociones. Sufrimos porque queremos que una emoción permanezca o que desaparezca según nuestra voluntad. No sufrimos por amar. Sufrimos porque queremos que la otra persona sea siempre como deseamos. No sufrimos por el éxito. Sufrimos por el miedo a perderlo. No sufrimos por tener pasado. Sufrimos porque no permitimos que se cierre. En las 4 nobles verdades, el Buda señaló claramente, el sufrimiento tiene una causa. Esa causa, en muchos textos, se llama deseo y apego. Deseo es querer tomar. Apego es sujetar con fuerza. Sujetamos a quien amamos. Sujetamos una imagen de nosotros mismos. Sujetamos un plan. Sujetamos un título. Incluso sujetamos una tristeza, porque tememos que, si la soltamos, quedaremos vacíos. Pero la vida es impermanente. En el Sutra del Diamante se enseña, todos los fenómenos condicionados son como un sueño, una ilusión, una burbuja, una sombra. Todo lo que surge por condiciones cambia, no porque la vida sea cruel, sino porque su naturaleza es así. Nos duele, no necesariamente porque la vida cambie. Nos duele porque exigimos que no cambie. Queremos que el amor permanezca inmóvil. Queremos que la juventud permanezca inmóvil. Queremos que el éxito permanezca inmóvil. Queremos que la imagen de nosotros mismos permanezca inmóvil. Pero la impermanencia no pide permiso. Y cuando luchamos contra ella, nos agotamos. Soltar es reconocer esto, no solo como teoría, sino como experiencia directa. En el Dhammapada se dice, todos los fenómenos condicionados son impermanentes. Ver esto es el inicio de la sabiduría. Soltar no es olvidar, no es negar. Soltar es dejar de exigir lo imposible. Es importante distinguir algo. Soltar el apego no significa soltar la responsabilidad. Puedes cuidar a tu familia sin poseerla. Puedes trabajar con entrega sin definir tu valor por el resultado. Puedes amar profundamente sin convertir el amor en una cadena. Soltar no es abandonar. Soltar es no aferrarse. No aferrarse es distinto de descuidar. No aferrarse es mantener el corazón abierto, sin encadenarlo a un resultado. En la enseñanza de la originación dependiente, del deseo nace el apego, del apego nace el devenir, y de ahí surgen nacimiento, envejecimiento, muerte y sufrimiento. Ese ciclo no es solo una historia de muchas vidas. Ocurre cada día. Surge una sensación agradable. Queremos que dure. Nace el deseo. Surge una sensación desagradable. Queremos que desaparezca. Nace la aversión. No vemos su verdadera naturaleza. Nace la ignorancia. Y actuamos por hábito. Y el sufrimiento crece. Soltar es cortar suavemente en ese punto de deseo y apego, no con violencia, sino con contemplación. En las prácticas tradicionales existe la contemplación de la impermanencia. Te sientas en silencio, observas la respiración, observas las emociones, ves cómo un pensamiento surge
y desaparece. Una sensación aparece y cambia. Un sonido suena y se apaga. No necesitas creer lo que alguien dice. Lo ves por ti mismo. La impermanencia deja de ser concepto. Se convierte en experiencia. Existe también la contemplación del cuerpo. No para odiarlo, sino para comprender que el cuerpo es una combinación de condiciones. Cambia cada día. Las células nacen y mueren. La belleza aparece y se va. Cuando lo ves con claridad, te aferras menos a la forma. Existe la contemplación de las sensaciones como sufrimiento, una sensación agradable. Sí, las sujetas. Se convierte en sufrimiento cuando desaparece, una sensación desagradable. Si la rechazas, se convierte en sufrimiento por la tensión. Al ver su naturaleza cambiante, dejas de temerlas tanto. Muchos practicantes comparten que, cuando no luchan contra la emoción tiene espacio para disolverse. Como las nubes, no puedes empujar las nubes, no puedes retenerlas, solo puedes verlas pasar. Hay una historia en el Zen. Un monje preguntó al maestro, ¿cómo puedo ser libre? El maestro respondió, ¿quién te ata? El monje guardó silencio. Nadie lo ataba, solo el apego. Cuando dices, soy un fracaso, te estás fijando en una imagen. Cuando dices, siempre debo ser fuerte, te estás fijando en otra imagen. Esas etiquetas nos endurecen. Soltar comienza al reconocer esas etiquetas. Reconocer dónde te estás fijando. Fijado al elogio, fijado a la crítica, fijado al éxito, fijado al pasado. Cuando lo ves, empiezas a ablandarte. Soltar no te vuelve débil, te vuelve amplio. Amplio para aceptar el cambio, amplio para perdonar, amplio para no tener que demostrar constantemente. Cuando ya no necesitas defenderte todo el tiempo, la mente se suaviza. Cuando ya no necesitas proteger una imagen, la mente se aligera. Cuando ya no necesitas controlarlo todo, la mente se libera. Soltar no es pasividad, es actuar sin apego. Haces lo correcto, pero no exiges recompensa inmediata. Dices lo necesario, pero no te atas a que el otro te comprenda. Te esfuerzas, pero no te destruyes cuando el resultado no es el esperado. Soltar es mantener el corazón ligero en medio de una vida pesada. En medio del cambio, hay un punto interno que permanece, no porque la vida sea estable, sino porque dejas de aferrarte. Y cuando la mente se vuelve ligera, empezamos a ver con mayor claridad nuestras reacciones. Ves la ira antes de que explote, ves el miedo antes de que te arrastre, ves el impulso de aferrarte antes de que el puño se cierre. Desde ahí, otra puerta se abre. Una herramienta muy importante de transformación. No teoría, no concepto, sino práctica directa. La meditación, y hacia ella nos dirigimos en la siguiente parte. Parte 7. El poder de la meditación, volver a la quietud. La meditación no es escapar de la realidad, es regresar a la realidad antes de que la mente le añada una historia. La mayoría de las veces no vivimos en el hecho, vivimos en la narrativa que construimos sobre el hecho. Una palabra pequeña, la mente añade, me están menospreciando. Una mirada fugaz, la mente añade, no soy suficiente.
Un retraso. La mente añade, todo está saliendo mal. Meditar es detenerse. Justo antes de que comience la segunda historia, muchos creen que meditar es alcanzar un estado especial, una paz constante, una mente completamente vacía, una sensación extraordinaria. Pero según los textos, especialmente el Satipatthana Sutta Sutra de los fundamentos de la atención y los comentarios de la tradición Zen, la meditación es, ante todo, la estabilidad de la mente en el momento presente. No se trata de crear algo nuevo, sino de regresar a lo que ya está aquí. No necesitas ir a la montaña, no necesitas cambiar toda tu vida, no necesitas abandonar tu familia ni tu trabajo. Solo unos minutos al día, sentarte en silencio y respirar. Cuando realmente te sientas, verás algo muy honesto. La mente no es tan tranquila como pensabas. Un pensamiento sigue a otro. Un recuerdo se cuela. Un plan aparece. Una conversación antigua se repite. Una preocupación futura interrumpe. Tal vez te preguntes, ¿por qué medito y pienso más que antes? No te desanimes. La meditación no crea pensamientos. Solo te permite ver los pensamientos que ya estaban allí. Antes, la mente corría y no lo sabías. Ahora, la mente corre y tú lo ves. Eso ya es el comienzo de la conciencia. La meditación es como observar la superficie de un lago. Cuando hay viento fuerte, el agua se agita. Cuando el viento cesa, la superficie se vuelve clara por sí misma. No necesitas forzar el agua a estar quieta. No necesitas aplastar las olas con la mano. Solo necesitas sentarte. El tiempo suficiente. Muchos practicantes experimentados dicen que la quietud no llega porque la obliguemos. Llega cuando dejamos de perseguir. Cada vez que reconoces que estás pensando y vuelves suavemente a la respiración, estás practicando no correr. Cada vez que notas que estás preocupado y simplemente reconoces preocupación, estás practicando no dejarte arrastrar. La meditación no sustituye tratamiento médico ni psicológico profesional. Pero, según la experiencia de quienes la practican con constancia, puede fortalecer la capacidad de observar el mundo interior, según la disposición y perseverancia de cada persona. No es un milagro, es entrenamiento. Así como los músculos necesitan ejercicio para fortalecerse, la mente necesita práctica para estabilizarse. Una práctica sencilla. Siéntate con la espalda recta pero relajada, sin rigidez, sin tensión. Coloca las manos suavemente. Los ojos pueden estar entreabiertos o dirigidos hacia el suelo. Lleva la atención a la respiración. No la controles. No la hagas más profunda. Solo sabe que inhalas. Sabe que exhalas. Si la mente se va lejos, y seguramente lo hará, simplemente reconoce. Estoy pensando, y con amabilidad vuelve, sin culparte, sin frustrarte, sin decir, no sé meditar. Cada regreso es una semilla de conciencia. También puedes practicar la meditación caminando. Al caminar, sabe que estás caminando. Siente el contacto del pie con el suelo. Siente el peso que cambia de un lado al otro. No necesitas caminar de manera exageradamente lenta, solo caminar, sabiendo que caminas. La meditación no es solo sentarse, es vivir con presencia. Al lavar los platos, siente el agua en tus manos. Al comer, nota el sabor en la boca. Al escuchar a alguien, escucha toda la frase antes de que la mente reaccione. El silencio en la meditación no es un vacío aterrador. Es el lugar donde te escuchas a ti mismo. En una vida ruidosa, estamos acostumbrados a oír sonidos externos. La meditación nos enseña a escuchar lo interno, el latido del corazón, el cansancio, el miedo, la pequeña alegría.
Cuando escuchamos así, empezamos a comprendernos mejor. Y cuando comprendemos, dejamos de pelear tanto con nosotros mismos. Hay algo importante. La meditación no elimina las circunstancias. Después de levantarte del cojín, seguirás trabajando, seguirás enfrentando presión, seguirás encontrando personas difíciles, pero algo cambia. Ya no reaccionas de inmediato como antes. Entre el estímulo y la reacción, aparece una pausa. En esa pausa hay libertad. Puedes elegir cómo responder. No siempre perfecto, no siempre sereno, pero poco a poco notas que ya no eres arrastrado tan lejos. Con el tiempo, muchos practicantes comparten algo muy significativo. Pueden observar un pensamiento sin creerlo de inmediato. Aparece una idea. No soy suficiente. Antes, esa idea los llevaba muy lejos. Ahora, pueden decir, hay un pensamiento así. Nada más, sin creerlo, sin luchar contra él, solo verlo. Eso es una libertad muy real. Libertad de no tener que creer todo lo que la mente dice. Libertad de no convertir cada emoción en acción. Libertad de no vivir dentro de una historia autocreada. La meditación no te convierte en otra persona, te devuelve a ti mismo. Una versión menos apresurada, menos tensa, menos arrastrada. Y desde esa profundidad silenciosa, algo muy importante empieza a suceder. Ya no solo observas la mente, empiezas a tener la capacidad de recrearla, no mediante la fuerza, sino mediante el cultivo. Y eso es lo que exploraremos en la siguiente parte. Parte 8. Recrear la mente, transformar desde dentro. En la enseñanza sobre el karma, el Buda explicó que las acciones, las palabras y los pensamientos dejan huellas. Un pensamiento repetido muchas veces se convierte en tendencia. Una palabra dicha por costumbre se vuelve hábito. Una acción repetida se convierte en camino. Pero el karma no es una sentencia fija. Según muchos textos, Mahayana, el karma puede transformarse cuando cambian las condiciones. Esto es muy importante. El pasado puede influir, pero no determina completamente. No estás encerrado en lo que hiciste antes. No estás congelado en un error antiguo. Cada día sigues creando nuevo karma, y eso es esperanza. Tal vez antes reaccionabas con ira, pero hoy, si logras detenerte una sola vez, una nueva huella se crea. Tal vez heriste a alguien, pero hoy, si ofreces una disculpa sincera, se abre un nuevo camino. Tal vez te has reprochado durante años, pero hoy, si dices, una vez, está bien, soy humano, algo dentro comienza a reorganizarse. El karma antiguo es una semilla ya plantada, pero si germina o no, depende de la tierra, del agua, de la luz. Cuando cambian las condiciones, también cambia el fruto. Esto no significa que todo desaparezca de inmediato. No hay magia instantánea, pero poco a poco, la mente puede recrearse en las 4 cualidades ilimitadas: amor benevolente, compasión, alegría y ecuanimidad. Encontramos un método profundo de transformación. Amor benevolente es desear que otros estén en paz. No exigir que cambien, no esperar que respondan. Simplement, que esté bien. Cuando surge de verdad ese deseo, tu mente se suaviza. Compasión es reconocer el sufrimiento del otro. No es lástima,
No es sentirse superior, es ver esta persona también sufre, como yo. Cuando ves eso, la ira pierde filo. Alegría es alegrarse por la felicidad ajena. No es fácil. La mente compara, la mente envidia, pero cada vez que practicas alegrarte por el éxito de otro, una capa de egoísmo se adelgaza. Ecuanimidad es mantener equilibrio, no inclinarse hacia el apego, no caer en el rechazo. Ecuanimidad no es frialdad, es permanecer en el centro sin ser arrastrado hacia los extremos. No necesitas volverte perfecto de inmediato. Nadie se transforma en una noche. Solo necesitas, cada día, elegir una acción pequeña en armonía con el bien, una palabra más suave, una decisión más consciente, un minuto de silencio. Una vez sin responder con venganza, esas pequeñas acciones, repetidas lo suficiente, forman un nuevo camino, como el agua. El agua fluye constantemente y la piedra se desgasta. Recrear la mente no es negar la herida, no es fingir que todo está bien. La sanación no nace de evitar, nace de mirar de frente y darte la oportunidad de empezar de nuevo. Hay personas que cargan mucho arrepentimiento. El arrepentimiento puede motivar a vivir mejor, pero si lo sostienes demasiado tiempo, se vuelve cadena. Perdonar no significa que el pasado no importe. Perdonar significa que no quieres seguir atándote a él. Cuando perdonas a otro, primero tú respiras mejor. Cuando te perdonas a ti mismo, dejas de castigarte una vez más. Muchos practicantes descubren que una práctica regular le da a la mente un lugar al cual regresar. Puede ser recitar un sutra breve por la mañana. Puede ser repetir el nombre del Buda antes de dormir. Puede ser entonar un mantra con sinceridad, no para pedir milagros, sino para recordar la dirección. Una frase repetida es como un hilo suave que evita que la mente se disperse demasiado. Un breve periodo de meditación es como ordenar una habitación interior, aunque sean 5 minutos, aunque sean 10. Lo importante no es la duración, es la constancia. Practicar no es añadir peso, es crear un nuevo ritmo. Por la mañana, respirar profundo antes de mirar el teléfono. En medio del día, hacer una pausa antes de reaccionar. Por la noche, recordar una cosa que hiciste bien. Esos pequeños gestos son ladrillos que reconstruyen el interior. Y poco a poco, verás algo muy claro. Tu mente ya no es tan frágil como antes. No porque la vida se haya vuelto más suave, sino porque dentro hay una base. Esa base se construye con conciencia, con soltar, con meditación, con pequeñas acciones virtuosas. Ya no vives completamente en reacción, empiezas a vivir en elección. Y cuando aparece la capacidad de elegir, entras en una etapa nueva, una madurez distinta. No porque controles la vida, sino porque la vida ya no te controla por completo. Ese estado, en el Dharma, tiene un nombre hermoso: libertad interior. Y hacia ella nos dirigimos en la siguiente parte. Parte 9. Ecuanimidad y despertar. Entrar en la verdadera libertad. El despertar no es una luz brillante en el cielo. No es un momento glorioso en el que todas las dudas desaparecen para siempre. A veces, el despertar es simplemente la capacidad de sonreír cuando el plan cambia. Es una respiración profunda en medio de una situación tensa. Es una vez en que decides no decir la frase que podría herir a alguien. La ecuanimidad no significa que ya no existan dificultades. Significa que las circunstancias ya no te gobiernan por completo.
Sigues sintiendo tristeza ante una pérdida, pero no caes en la desesperación. Sigues alegrándote por un logro, pero no te pierdes en la euforia. Sigues teniendo sueños, pero no pierdes tu esencia si esos sueños cambian. Eso es equilibrio. No inclinarse completamente hacia un extremo. En la tradición Zen hay una frase conocida: antes del despertar, cortar leña y acarrear agua. Después del despertar, cortar leña y acarrear agua. La vida exterior puede no cambiar. Sigue el trabajo, sigue la familia, siguen los desafíos, pero la mente interior ha cambiado. Antes, cortabas leña con queja, acarreabas agua con comparación. Después, cortar leña sigue siendo cortar leña, pero el corazón ya no pesa igual. Acarrear agua sigue siendo acarrear agua, pero ya no hay sensación de imposición. El despertar no te saca del mundo, te permite estar en el mundo sin que el mundo te devore. La verdadera ecuanimidad es saber que eres suficiente incluso cuando no eres perfecto. Saber que tienes valor mientras sigues aprendiendo. Saber que mereces paz, aunque aún no hayas alcanzado lo que deseas. Antes, poníamos condiciones a la paz. Cuando tenga dinero, estaré tranquilo. Cuando me reconozcan, estaré tranquilo. Cuando nadie me juzgue, estaré tranquilo. Cuando todo sea estable, estaré tranquilo. Pero si miras con honestidad, esas condiciones siempre... Cuando alcanzas una, la mente crea otra, y la paz se aplaza indefinidamente. La ecuanimidad es dejar de esperar una circunstancia ideal para permitirte respirar con ligereza. Es respirar con ligereza en medio de lo imperfecto, no porque ignores los problemas, sino porque no dejas que el problema defina todo lo que eres. La madurez espiritual no es ausencia de emoción, es no ser arrastrado por la emoción. Sientes enojo, pero no te conviertes en enojo. Sientes miedo, pero no permites que el miedo conduzca tu vida. Sientes tristeza, pero no crees que la tristeza sea la verdad absoluta. Te mantienes en medio de la impermanencia, sin entrar en pánico, no porque la impermanencia se detenga, sino porque la comprendes. En el Dhammapada se afirma con claridad que la mente es la raíz de todas las acciones. Cuando la mente se cultiva, las palabras y los actos cambian, no para demostrar nada, sino porque por dentro hay firmeza. Existe una libertad muy especial. No es libertad de responsabilidad, no es libertad de desafíos, es libertad de la reacción automática. Puedes elegir no pronunciar palabras que hieran. Puedes elegir no alimentar un pensamiento negativo. Puedes elegir detenerte en lugar de seguir el impulso. Esa libertad no viene de afuera. Se construye con práctica, con cada respiración consciente, con cada acto de soltar, con cada minuto de meditación, con cada pequeña acción bondadosa. El despertar no es un destino lejano. Puede ser el instante en que notas tu enojo y decides no dejarte llevar. Puede ser el momento en que miras un error pasado sin castigarte otra vez. Puede ser cuando ves a alguien que te hirió y reconoces que también lucha con su propio dolor. Esos pequeños despertares se acumulan. No son ruidosos, no son espectaculares, pero son reales. Y este camino no tiene un punto final fijo. No hay un día en que puedas decir, ya terminé. Cada día es una oportunidad de reconocer más rápido, oportunidad de soltar con mayor suavidad, oportunidad de vivir con mayor plenitud. El camino no es una línea recta, a veces firme, a veces inestable, a veces claro, a veces confuso, pero si continúas caminando, cada paso tiene valor, y un día comprendes. La ecuanimidad no es un lujo espiritual,
Es la capacidad de vivir en el mundo sin perderte a ti mismo. Es una paz que no depende completamente de las circunstancias. Es la confianza de que, aunque la vida cambie, puedes permanecer firme por dentro. Y cuando estás firme de ese modo, ya no vives solo para ti. Te conviertes en una fuente de calma para otros, sin enseñar, sin demostrar, solo estando presente. Y desde esa ecuanimidad llegamos a la última parte. Un recordatorio suave para que este camino continúe incluso cuando el video termine. Parte 10. Un susurro en el silencio. Gracias por haber caminado conmigo hasta aquí. En medio del ruido constante de la vida, entre citas, notificaciones y responsabilidades. Que hayas decidido sentarte un momento contigo mismo no es algo pequeño. Ese simple acto de detenerte ya es una forma de práctica. Hemos recorrido un camino. Desde reconocer el sufrimiento, desde observar los hábitos de la mente, desde comprender la raíz en las enseñanzas, desde el momento ajá al descubrir que no eres tus pensamientos, desde construir una mente recta, desde aprender el arte de soltar, desde profundizar en la meditación, desde recrear la mente, hasta llegar a la ecuanimidad en la vida cotidiana. Si hubiera un hilo que une todo este viaje, sería este. El sufrimiento no te define. La forma en que respondes al sufrimiento es lo que poco a poco te forma. No eres tus tropiezos. No eres los pensamientos negativos que cruzan por tu mente. No eres las palabras que alguien dijo sobre ti. Eres la capacidad de darte cuenta, la capacidad de detenerte, la capacidad de elegir de nuevo. Hay cosas que no podemos conservar. Hay cosas que no podemos cambiar. Hay circunstancias que superan nuestra voluntad, pero siempre hay algo que podemos elegir: la manera en que respondemos. Elegir reacción o conciencia. Elegir apego o soltura. Elegir resentimiento o aprendizaje. La verdadera libertad no consiste en controlar la vida. Consiste en no permitir que la vida controle por completo tu mente. Si hoy te llevas algo de esta conversación, no lo nombres demasiado rápido. No lo conviertas en un eslogan. No lo transformes en una meta rígida. Déjalo como una semilla en tu interior. Una semilla no necesita exhibirse. Solo necesita tierra y un cuidado constante. Una respiración consciente cada mañana. Una pausa antes de hablar. Un momento en que eliges no herir. Aunque podrías, esos gestos pequeños, repetidos, se convierten en camino. Un camino silencioso, sin fuegos artificiales, sin grandes reconocimientos. Pero con algo muy valioso: dejas de perderte a ti mismo. Cuando salgas de aquí, la vida seguirá como siempre. Habrá tareas pendientes, relaciones que cuidar, desafíos inesperados, pero quizás tu paso sea un poco más lento, tu respiración un poco más profunda, tu mirada un poco más suave, y a veces ese pequeño cambio es suficiente para abrir un nuevo sendero, un sendero que no va hacia lejos, va hacia adentro. En la tradición Zen se habla de despertarse a uno mismo, despertarse, y luego poder ayudar a otros a despertar, liberarse, y luego poder apoyar a otros a liberarse. No porque nos separemos del mundo, sino porque cuando la mente es firme, nuestra sola presencia se vuelve apoyo. No necesitas convertirte en alguien distinto, solo necesitas regresar.
y vivir con mayor plenitud cada gesto cotidiano. Si alguna vez te sientes perdido, recuerda, la respiración sigue aquí, el presente sigue aquí. La posibilidad de comenzar de nuevo también sigue aquí. Como enseña el Dhammapada, la mente precede a todos los fenómenos. La mente los gobierna, la mente los crea. Cuando la mente cambia, cambia el camino. Y cuando cambia el camino, la vida cambia gradualmente, no de un día para otro, sino a través de pequeñas elecciones. No deseo que nunca enfrentes dificultades. Eso no sería real. Solo deseo que, cuando las dificultades lleguen, recuerdes que tienes un lugar al cual volver, no fuera, sino dentro de tu propia mente, que tengas suficiente conciencia para notar cuando te aferras, suficiente suavidad para soltar, suficiente paciencia para continuar, suficiente compasión para no herirte más, y que todos los seres, donde quiera que estén, en cualquier circunstancia, puedan reconocer la luz que ya habita en su interior. Como la superficie de un lago cuando el viento se detiene, no necesita esforzarse por ser clara. Simplemente se vuelve clara